Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de En Café. Yo soy Luca Barone, soy el director de comunicación de la Fundación GAEM y os doy la bienvenida a esta sesión de En Café, la última antes del verano. Y hoy trataremos con la doctora Olga Carmona un tema que es de mucho interés para muchísimas personas. La doctora Olga Carmona es neuróloga, especialista en esclerosis múltiple, jefe clínico de la unidad de neurología de la Fundación Salud en Pordá, y le agradecemos haber querido estar con nosotras y nosotros. Y recuerdo que esta sesión está patrocinada por Johnson Johnson. Y como decíamos, hablaremos de uno de los temas que más preocupa a las personas afectadas por esclerosis múltiple, que es el tema de la fatiga y de cómo la podemos medir, controlar y tratar. Y creo que es un tema que eh, muchas personas tienen muy presente en su día a día. Es un síntoma que afecta a la inmensa mayoría de las personas afectadas por esclerosis múltiple. Y le doy la palabra Carmona para que nos puedan ayudar a entender mejor este síntoma. Gracias. Muchas gracias, Luca. Gracias a todos por estar aquí. Siempre es un placer para nosotros cuando la Fundación GAEM nos invita, pues, para poder compartir unos minutos, ¿no?, con los pacientes y, bueno, la idea es hacer un poco un repaso de cómo está el tema de la fatiga, más o menos durante unos 20 minutos, 25, y luego, sobre todo, la parte importante es que preguntéis y intentaré contestar en aquellas dudas que tengáis y que yo os pueda contestar. Como veréis, el tema de la fatiga es un tema que aún nos queda mucho por descubrir, por investigar, pero bueno, también a raíz de muchas veces de vuestras dudas y de vuestras experiencias nos es más fácil a nosotros, ¿no?, saber un poco por dónde tirar. Y sin más dilación, empiezo a hacer la charla y creo que Luca ya os ha dicho los canales para hacer las preguntas. Entiendo que veis todos bien la- la presentación. Si alguien me contesta. Sí. Sí, perfecto. Sí. Bueno, a ver, perdón. Sí. Ay, pero se ha quedado. Sí, se ve muy Ahora, perfecto, muy bien. Bueno, pues la esclerosis múltiple, como todos sabéis, y sabéis más que yo, es una enfermedad compleja, compleja de diagnosticar, compleja de tratar, que se llama la enfermedad de las mil caras porque tiene muchísimos síntomas. Cada paciente debuta de una manera distinta o tiene unos síntomas distintos. Y no solo eso, sino que cuando ya más o menos pensábamos que conocíamos mucho de la enfermedad y que casi ya nos era más fácil, lo teníamos mucho más acotado el diagnóstico, lo que sí que, y el tratamiento, lo que sí que aún sigue siendo nuestro caballo de batalla, y como aquí veis en la forma del iceberg, es que es una enfermedad que tiene síntomas invisibles, y que muchas veces los síntomas son específicos y trasladan pues toda una alteración que vemos debajo, ¿no?, que a veces vemos en la resonancia, pero que nos cuesta mucho medir. ¿Y cómo medimos la enfermedad? Pues clásicamente la hemos medido, como todos debéis conocer, con la escala de DSS, que es un intento de una escala cuantitativa para intentar cuantificar, valga la repetición, o poner un número en aquellos síntomas, sobre todo los síntomas motores, síntomas sensitivos, síntomas de visión, que afectan al enfermo, para un poco poder cuantificar el grado de la esclerosis múltiple. Esto es algo que preguntáis a veces en las consultas, ¿no?, ¿qué grado tengo yo? Sabéis que se puntúa del 0 al 10, pero también un poco ver cuáles son aquellos sistemas que están más afectados. Con lo cual, nos da una idea de una gradación, pero sí que tenemos muy claro que esta escala tiene muchos déficits, es decir, que no es capaz de cuantificar muchos otros síntomas que vosotros nos explicáis, que son importantes para vosotros, que son de los que hablaremos hoy, y que en esta escala tenga 1, un 2 o un 3, a lo mejor hay muchos de estos síntomas invisibles que nos afectan
aunque nuestro grado sea bajito, aunque tengamos un 1 de puntuación. Y es que la enfermedad es mucho más que un grupo de sistemas funcionales. Y sobre todo los síntomas colaterales o invisibles que esta escala nos recoge tienen un gran impacto en el día a día. ¿Y cuáles son estos síntomas? Pues uno muy importante es la cognición, también los aspectos afectivos, sobre todo la disfunción sexual, los esfínteres que están un poco recogidos, pero sobre todo la disfunción sexual no está explicada. La capacidad real de caminar. Sí que es verdad que en las escalas finales, a partir sobre todo del 4,5 y del 5 ya medimos la capacidad de caminar, pero a veces no es lo mismo poder caminar 3 kilómetros que caminar más de 500 metros, que es lo que valoraríamos antes de una escala de 4. Con lo cual, esa capacidad de caminar es un síntoma que, aunque lo midamos, es un poco difícil de cuantificar la importancia que dan en el día a día, ¿no? O que afecta a la calidad del día a día. Y sobre todo la fatiga, que es el tema con el que hablaremos más hoy, ¿no? Sabemos que la fatiga es el síntoma más importante y más frecuente que tiene la gran mayoría de pacientes con esclerosis múltiple y nos sigue siendo muy difícil medirla, diagnosticarla, distinguirla de otros síntomas que también van asociados. Y esta fatiga muchas veces, más que la discapacidad motora, afecta a la calidad de vida, afecta al estatus social, nuestras relaciones sociales o también al empleo. Es decir, hay pacientes que están perfectos desde el punto de vista motor, que tendrán un EDSS de 1 o de 2 y que están muy invalidados por la fatiga. Y esto es mucho más difícil de medir y de explicar pues, en el trabajo, ante un empresario, etc. Y de hecho, en este estudio que os presento, que no hace falta que lo leáis en inglés ni nada, un poco lo que se pedía era a los pacientes y a los médicos por separado qué era lo que pensaban que aún no habíamos conseguido, cuáles eran las metas que aún nos quedaban por ganar en la enfermedad. Hemos ganado muchas, de hecho en los tratamientos hemos ganado muchísimas. Y es verdad que los dos pacientes, tanto los pacientes como los médicos decíamos, aún no tenemos una cura para la esclerosis múltiple y en esto sí que se coincidía, pero sobre todo una de las respuestas o las respuestas más frecuentes de los pacientes y que parecía que los médicos para ellos no les dábamos tanta importancia, eran estos síntomas invisibles. O sea que realmente los síntomas invisibles son muchas veces la clínica primordial que a veces los médicos pasamos un poco por alto o le damos poca importancia y que realmente afectan vuestro día a día. Y no solo esto, sino que cuando decíamos en qué querríais, en qué querrían los pacientes que investigáramos más, pues probablemente aquí también había divergencias y uno de los puntos más importantes, que ese estudio de pacientes que se hizo que se han hecho a nivel de todo de un grupo de pacientes de esclerosis múltiple de España, el tratamiento eficaz de la fatiga era uno de los puntos más importantes, tan relevantes como los problemas de visión y también como los problemas del equilibrio y las caídas. ¿Y qué es la fatiga? Yo creo que lo sabéis mejor que yo, pero es algo que cuesta un poco definir y incluso tenemos problemas en definir. Y yo creo que esta pila que se está apagando, ¿no? Yo creo o al menos lo que he hablado con los pacientes, es probablemente lo que mejor define, ¿no? Esta sensación de falta de energía, pero no solo de energía, sino de motivación para hacer algo. Y muchas veces esta fatiga se añaden otros síntomas que son muy difíciles de distinguir de la fatiga, como son la somnolencia o la apatía. Entonces, por ello, porque es difícil de definir, encontramos varias definiciones, ¿no? Una es dificultad o bien para iniciar o para mantener un esfuerzo. Otra es un cansancio desproporcional, es decir, lo iniciamos bien, pero hay un cansancio desproporcional en relación a la actividad que hacemos. Y la otra ya hablaría más de la motivación, que sería más una variante más psicológica, esa falta de motivación para empezar a hacer las tareas que nos han sido asignadas. Cualquiera de las tres definiciones serían válidas para definir la fatiga y son un poco las tres respuestas que responden un poco más a los síntomas que nos decís en la consulta. Pero no solo los pacientes con esclerosis múltiple tienen fatiga. Tenemos que pensar que la fatiga, que es este criterio, este síntoma que es un poco inespecífico y por eso tenemos estos problemas para definirlo,
si hacemos una encuesta de la población general, más del 20% de la población general, sea por la causa que sea, una población general sana, explica que en algún momento, en algún periodo de tiempo ha tenido fatiga. Pero en aquellos pacientes que tienen enfermedades inmunológicas, y aquí es donde vamos a entrar, no solo la esclerosis múltiple, sino otras enfermedades inmunológicas, el 50% ya de estos pacientes, es decir, más del doble que la población general, ya experimentan fatiga. Y en el caso de la esclerosis múltiple, probablemente es la enfermedad inmunológica en que la fatiga es más prevalente, llegando a más del 80% de los pacientes. Por ello, es el síntoma más frecuente de la enfermedad y el 50% de los pacientes lo describen como mucho más incapacitante que esa pérdida de equilibrio o que sea el déficit motor que uno habemos podido tener a consecuencia de un brote. Y de hecho, si os fijáis en esta gráfica, la parte azul, la línea azul es la línea que marca la fatiga, la amarilla es la que marcaría el efecto en la productividad y la verde los problemas cognitivos. Veis que en todos los estadios de la esclerosis múltiple, desde el estadio inicial del 0 al 3, como en el intermedio, como en los estadios finales, la fatiga es la que se lleva la palma, es la que siempre está más elevada. ¿Y cómo es esta fatiga? Típicamente se presenta ya desde la mañana, es decir, no es un cansancio porque nos cansamos más de las cosas, sino que nos levantamos cansados y sí que es verdad que se va incrementando a lo largo del día y que aquí sí que tendría una respuesta a la actividad que hagamos durante el día, pero típicamente la fatiga de esclerosis múltiple, uno ya se levanta cansado con esta sensación. Sabemos y sabéis todos que la temperatura y la humedad la exacerban, es decir, en este periodo, ¿no? Normalmente cuando llega la primavera, los primeros calores, es cuando empeora la fatiga o cuando algunos pacientes que durante el año, que durante el invierno no tienen, empiezan la fatiga. Y lo que sabemos es que la etiología es multifactorial. Cuando los médicos en general decimos multifactorial, queremos decir que pensamos que hay varias cosas que están implicadas, pero que no sabemos seguro la respuesta al 100%. ¿Y qué mecanismos pensamos que podrían estar implicados? Por un lado, la desmilinización, la desmilinización que producen las lesiones típicas de esclerosis múltiple, lo que dan es que los axones conduzcan de una manera más lenta, es decir, que la información viaje como por carreteras pequeñas en lugar de por autopistas, y esto podría contribuir a la fatiga. También el daño de las mismas lesiones hace que sea más difícil la planificación de las acciones, y esto probablemente tendría que ver más con la motivación, así como las lesiones que hay en el sistema más profundo, en el hipotálamo o en el tronco, también podrían contribuir a esta disminución del suministro de energía. O sea que por un lado tenemos los aspectos lesionales y por otro lado tenemos unos aspectos más funcionales de nuestro sistema regulador de energía. Pero además, para complicarlo un poco más, la fatiga no va sola y no es infrecuente que se asocie a trastornos del sueño, a estado del ánimo depresivo, a una personalidad previa y la capacidad de cada paciente en aguantar esta fatiga, las condiciones climatológicas, no es lo mismo vivir en Estocolmo que vivir en Sevilla en verano, y también los efectos asociados al uso de medicamentos. Es decir, pocas veces podemos decir que hay una fatiga pura y dura, sino que la mayoría de veces la fatiga va asociada con otras cosas. Y de hecho, este estudio reciente del doctor Fernández de Málaga y de varios de nuestros colegas en España, un poco lo que decía es que probablemente la espasticidad, en la espasticidad también se suma a esta fatiga. Como veis, hay muchos síntomas que pueden hacer que esta fatiga sea más relevante aún. Pero ¿qué pasa? Que si tenemos muchos síntomas y y empezamos a poner, que es un poco lo que a veces hasta ahora estamos haciendo, a poner un tratamiento para cada uno, un tratamiento para el dolor, un tratamiento para la espasticidad, un tratamiento para la fatiga, otro para la alteración de la marcha, pues bueno, al final, más allá del tratamiento modificador de la enfermedad, tendríamos muchos fármacos que interaccionan entre sí. Con lo cual, uno de los esfuerzos y una de las aproximaciones que estamos intentando hacer es intentar utilizar uno o dos fármacos que nos sirvan para la fatiga
plus, ¿no? O la fatiga con el dolor, el síntoma más predominante, sea con la alteración del sueño, sea el dolor o sea algún otro de los síntomas. Y otro de los problemas de la fatiga es que nos cuesta mucho medirla. Y hay muchas escalas para medir la fatiga, pero ninguna es específica. Y un poco lo que están consiguiendo estas escalas es como medir el impacto que tiene esta fatiga en la vida diaria, pero no podemos, es algo intocable y casi inmedible. Es muy difícil medir la fatiga. Se ha intentado, por ejemplo, esta escala de fatiga de Grove, que está muy centrada en la fatiga física, pero como vosotros bien sabéis, la fatiga no solo es física, sino que hay un componente mental y de motivación, con lo cual nos iría muy bien para los síntomas físicos, pero probablemente se quedaría un poco coja en cuanto a otros aspectos de la fatiga. La fatiga que más utilizamos, esta es la escala modificada de impacto de esta fatiga en la enfermedad, que es la MEFIS, que todos probablemente habréis hecho alguna vez, que puntúa del 1 al 5 cada ítem en función de lo frecuente que nos pasan esas alteraciones y un poco evalúa la percepción que produce la fatiga, pero ya no solo físicamente, sino también cognitivamente y psicosocial. Son escalas largas, son preguntas que a veces son difíciles de contestar, ¿no? Porque entre con frecuencia o a veces o rara vez y nunca, muchas veces es muy subjetivo, pero de momento es como la mejor que tenemos o la que utilizamos en los estudios de investigación. Existe la escala analógica visual de la fatiga, que es fácil, rápida, como veis, pues del 0 al 3 es sin fatiga, del 3 al 7 con una fatiga moderada y del 7 al 10 que pondríamos en color rojo cuando ya hay mucha fatiga. Es poco precisa, pero sí que es muy sensible y nos serviría para cada paciente. Es decir, si se la pasamos, si uno tiene un 5 antes de empezar un tratamiento y al cabo de 6 meses del tratamiento que ponemos sigue en un 5, nos sirve para ese paciente, pero no nos sirve para comparar pacientes entre sí. Y finalmente, quería hacer un poco de repaso sobre el tratamiento de la fatiga. El tratamiento de la fatiga, yo creo que es uno de los grandes. Hemos avanzado mucho en los tratamientos específicos de la enfermedad, en controlar los brotes, en intentar controlar la progresión, en controlar las lesiones nuevas en la resonancia, pero el tratamiento de la fatiga sigue siendo un agujero negro, un black hole, en el tratamiento de la enfermedad. Y básicamente, ¿no? Lo dividíamos en 3 pilares y probablemente el primero es el más importante y el que más impacto puede tener, y es como reconocer y tratar causas secundarias de fatiga, es decir, causas que no sean fatiga propia de la esclerosis múltiple, como podrían ser, como hemos dicho antes, alteraciones del estado del ánimo, del sueño, espasticidad asociada o espasmos. ¿Por qué? Porque para estos síntomas sí que tenemos mejores tratamientos, con lo cual, si se asocian a la fatiga, a lo mejor mejorando alguno de estos síntomas, indirectamente podemos bajar la fatiga. Hablaremos ahora de terapias farmacológicas y no farmacológicas, pero sí que me gusta un poco de esto, es decir, estos 3 principios básicos para manejar la fatiga, que se trata en el fondo de un sistema de ahorro de energía, es decir, si planificamos las cosas, las priorizamos y las simplificamos, ahorraremos energía y mejoraremos en fatiga. Esto que puede parecer mucho de perogrullo, si lo aplicamos en nuestras actividades diarias, pues es una manera de poner la batería en modo ahorro, ¿no? Como hacemos con el móvil. Y para lo que decíamos de reconocer y tratar causas secundarias, hay varias cosas. Y una de las cosas importantes es evitar la polimedicación, lo que hemos dicho, ¿no? Tenemos tratamiento para la espasticidad, tenemos tratamiento para los esfínteres, tenemos tratamientos para el dolor y a lo mejor todos ellos nos dan unos efectos secundarios que pueden empeorar nuestra fatiga. O sobre todo también evitar el exceso de medicaciones depresoras del sistema nervioso, como son tranquilizantes, medicaciones antidepresivos. A veces, solo bajando la dosis de tranquilizantes, ¿no? O de benzodiazepinas, pues también podemos ayudar, que también pueden empeorar la fatiga, podemos ayudar en esto. Y en cuanto a las terapias farmacológicas, y pongo aquí una carga de una pastilla gigante que nos encantaría tener, pero no tenemos, desgraciadamente no tenemos fármacos que realmente hayan demostrado que mejoran de una manera significativa la fatiga asociada con la esclerosis múltiple. Utilizamos estos 3 que probablemente muchos de vosotros habéis probado: el amantadine,
los antidepresivos como la fluoxetina, el modafinilo, sobre todo si hay una somnolencia asociada, pero muchos pacientes no responden a ninguna o hay algunos pacientes que responden a una y no a los otros. Siempre lo intentamos porque son los medicamentos que tenemos, pero realmente aún estamos un poco cargando la fatiga de una forma pesada, así que se alivia. Una nota importante, ha salido un estudio en este año hablando sobre la vitamina D. La mayoría de vosotros, vuestros neurólogos, os han recetado vitamina D pues porque os han dicho que mejora la progresión de la enfermedad y que se ha demostrado que vuestra enfermedad irá mejor si normalizamos los niveles de vitamina D. Pero ese es un poco el primer estudio que analiza, hace como un metaanálisis de 5 estudios importantes que se han analizado el efecto de suplementar la vitamina D en la fatiga. Y parece que sí que realmente respecto a las pacientes en los que no está suplementado, la vitamina D podría tener un efecto no solo de mejoría del pronóstico de la enfermedad, pero sí también una cierta mejora en la fatiga. Lo que no sabemos, porque son 5 estudios distintos hechos de manera distinta, es exactamente cuál es la dosis adecuada. Con lo cual, de momento nos quedamos en normalizar los niveles de vitamina D y queda aún por saber si subiendo más estos niveles o suplementando por encima de lo normal, esto podría tener un cierto valor. Y en cuanto a terapias no farmacológicas, pues tenemos muchísimas. Realmente, la única que ha demostrado un cierto efecto en estudios randomizados con grupo placebo es el ejercicio aeróbico. Es decir, hacer una actividad física regular mejora la fatiga. Las otras técnicas, como técnicas de mindfulness o como terapias cognitivo-conductuales, ¿no? O terapias más de la fuerza y de mejoría de la resiliencia, nos ayudan a concentrarnos y a optimizar la energía, pero no han demostrado en los estudios una mejoría significativa. Y si veis en este cuadro, básicamente los dos únicos estudios, las dos únicas intervenciones que han demostrado mejoría serían las actividades acuáticas y los ejercicios de rehabilitación vestibular. Todos los demás se acercan mucho al cero, que quiere decir en que probablemente es muy similar hacerlo que no hacerlo, es decir, que no hay una mejoría importante. El año pasado, el grupo de Estocolmo, del Hospital de Karolinska, que tiene mucha experiencia en el tratamiento de la esclerosis múltiple y en la investigación, y como sabéis además, en los países nórdicos la prevalencia de la esclerosis múltiple es muy superior, hicieron un programa que se llamaba HEAR, que era programa de alta intensidad física, en la que sometían a los pacientes durante 60 minutos, 1 o 2 veces por semana, hacer un training, una terapia que se llama rehabilitadora de alta intensidad. Y hacían 10 minutos de bicicleta estática, hacían gimnasia con pesas en máquinas elípticas, tanto por la parte superior como por la inferior, y luego unos ejercicios de relajación, y comparaban aquellos pacientes que lo hacían 1 vez por semana, 2 veces por semana, o los pacientes que no hacían nada, que no lo hacían, y lo que sí que vieron es que mejoraba en 10 puntos la escala de fatiga. Normalmente a partir de 0,5 o 1 punto ya se considera que esto es un efecto significativo, y tanto los pacientes que lo hacían 1 vez por semana como los que lo hacían 2 veces por semana bajaba drásticamente la escala de fatiga. Pero además también mejoraba la escala de ansiedad y también la parte psicológica del MS Impact Scale. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente tenemos que intentar definir programas de ejercicio aeróbico que realmente podamos entrenar esta fatiga. No sé si lo podremos eliminar, pero dado que los fármacos no nos están ayudando mucho, probablemente esta sea una de las vías para seguir investigando. ¿Y qué pasa con los fármacos? Pues que la fatiga cuando hemos hecho ensayos clínicos para medir si un fármaco es capaz de reducir la actividad de la enfermedad o frenar la progresión, medimos la fatiga como síntoma o como efecto adverso, pero no como un objetivo principal para
para ver la eficacia de un fármaco. Y probablemente tenemos que ir cambiando para allí, porque es una de, como hemos dicho antes, es uno de los huecos, ¿no? O de los agujeros negros aún de la enfermedad. Y de todos los ensayos, de todos los fármacos que hay, solamente Tisabri, ya se demostró que en la puntuación de la escala de la FSM Scale que mejoraba un poco la fatiga, y de hecho los pacientes, sobre todo cuando empiezan con fármacos con Tisabri, explicaban esta mejoría, pero son los S1Ps, y en este caso en el ensayo Optimum de Ponesimod, que ha sido el primero que ha analizado como un endpoint secundario, o como un objetivo secundario, la eficacia del fármaco con la fatiga, demostrando la estabilización de estos síntomas de una semana hasta el final del seguimiento. Es una de las cosas que los investigadores tenemos que pedir para que cuando se analicen nuevos fármacos, que este sea uno de los objetivos principales. Y para concluir, ¿no? Quería decir esto, ¿no? Un poco hacemos 3 diapos de resumen, ¿no? Que serían: la fatiga está considerada uno de los síntomas invisibles, pero es uno de los más frecuentes y sabemos que es independiente de la discapacidad física, que suele asociarse a otros síntomas que probablemente tengan más tratamiento, como trastornos del sueño, somnolencia diurna, depresión, que es un síntoma muy discapacitado y prioritario para vosotros los pacientes, y que sin tratamiento farmacológico aprobado, probablemente lo que tenemos que hacer es exigir que sea un objetivo principal para los ensayos de los nuevos fármacos que vendrán, y que no solo analicen si hay brotes, ¿no? O si hay o si hay nuevas lesiones en la resonancia, y que por otro lado probablemente habrá que valorar y saber medir y saber objetivar cuánto ejercicio físico tenemos que hacer y en qué modo, para que esto realmente pueda ayudar a afrontar mejor esta fatiga. Y sin más, yo he terminado. Creo que son unos 25 minutos los que he tardado, y bueno, dispuesta a vuestras preguntas. Gracias, gracias Olga Carmona. La verdad que siempre se aprenden cosas nuevas o nuevas maneras de explicar con estas sesiones de En Café. Ya tenemos algunas preguntas. Por lo tanto, pasaría la palabra a las personas, que son muchas, porque somos 50 personas Uf. que estamos ¿Mm? más las personas que podrán verlo online, porque como siempre colgaremos el vídeo de este En Café en nuestra página web. Pasaría a leer las preguntas que hemos recibido hasta ahora. Loreto pregunta: ¿y la inflamación no sería también un mecanismo de fatiga? Y Nalieli dice: ¿cómo podemos disminuir la espasticidad? Que es un tema que, Olga, has tocado en tu, en tu, en tu ¿Charla? Bueno, seguro que la inflamación tiene algo que ver, por el hecho de, un poco lo que decíamos, ¿no? La población general un 20%, enfermedades inflamatorias, sean de donde sean, ¿no? La fatiga es un 50%, con lo cual seguro que hay algunos mecanismos, ¿no? de inflamación que están ocurriendo que explican en parte esta fatiga. De hecho, en este estudio de la Universidad de Estocolmo que os he presentado, en los que hacían terapia, ¿no? de alta intensidad física, una de las cosas que he dicho es que se medían también proteínas inflamatorias en estos pacientes, ¿no? Una vez habían hecho el ejercicio, se les medían las proteínas inflamatorias, como el TNF-alfa, la osteorectina, había varias proteínas que medían, y sí que se veía una relación en que aquellos pacientes en los que disminuía la fatiga también disminuía o se regulaban estas proteínas inflamatorias. O sea que seguro que la fatiga tiene algo que ver. Lo que no sabemos es exactamente cuál de estas proteínas es la que está implicada ni cuál es el mecanismo. Y esto será muy importante para poder encontrar un tratamiento farmacológico óptimo. Para la segunda pregunta que me decías, que era la inflamación, la Sí, no, espasticidad. ¿cómo podemos disminuir la espasticidad? Sí. Claro, tenemos fármacos para disminuir la espasticidad.
Tenemos fármacos pues, desde el baclofeno, la tizanidina, ¿no? Algunos antiepilépticos y con los fármacos no hay suficiente, tenemos la toxina botulínica, que realmente ha ayudado a espasticidades muy rebeldes y que ha mejorado la calidad de vida de muchos pacientes. Por eso un poco lo que decía, como para la espasticidad sí que tenemos fármacos y para la fatiga no tantos, probablemente nosotros como neurólogos tenemos que buscar en aquel paciente que nos dice que tiene fatiga si ha empeorado esa espasticidad, porque a lo mejor tratando esa espasticidad mejoramos en parte la fatiga. Y por eso un poco lo que decía también es que hay que intentar encontrar tratamientos sinérgicos, que nos mejoren, es decir, cuáles son los síntomas predominantes de este paciente e intentar buscar un fármaco que vaya bien para los dos, porque si no, cuando empezamos a poner 4 fármacos ya no sabemos qué mejora y cuál es el que da el efecto secundario. Pero sí, la espasticidad seguro que es muy importante. Pero fijaros que en los pacientes de 0 a 3, que pocas veces tienen espasticidad, con muy poca discapacidad, también tienen fatiga. Con lo cual, la espasticidad seguro que no explica completamente la fatiga. Seguro que ayuda, pero no es el eje principal. Antes de la pregunta de Miguel Ángel, que es sobre otro tema, priorizaría, bueno, Loreto nos ha vuelto a escribir y dice, en otras enfermedades inflamatorias se refuerza mucho el ejercicio para el control de la fatiga. Y María Dolores Catalán dice, yo tengo el problema con la fatiga que no controlo la velocidad de andar y voy rápida y luego me tiran las piernas. Pero eh, es como si me empujasen a ir a esa velocidad. La Analeli también nos ha vuelto a escribir diciendo, actualmente tengo mucha fatiga, incluso comer me cansa mucho y tengo mucho dolor en mis huesos. ¿Qué podría ayudarme? ¿Qué diferencia hay entre un brote y una recaída? Después hay más preguntas, pero de momento me paro aquí. Bueno, está mal, ¿eh? Bueno, yo creo que el ejercicio aeróbico es súper importante. De hecho, son los pocos estudios, ¿no? Tanto los de actividad acuática como este que he dicho de alta intensidad, que son los que han demostrado una leve mejoría significativa en los estudios que se han hecho randomizados y bien hechos. De hecho, esto nos lo dicen nuestros pacientes, ¿no? Cuando los pacientes hacen sesiones de rehabilitación, todos te dicen subjetivamente que mejoran. Lo difícil a veces es traducir eso en un ensayo clínico, es decir, cuantificar. La fatiga es difícil de cuantificar, la mejoría con el ejercicio físico es fácil, la mejoría subjetiva es un poco lo que decíamos de esa escala analógica que era muy fácil, ¿no? Entre estoy en el rojo, en el amarillo o en el blanco para cada paciente, pero cuando uno quiere hacer un estudio para optimizar y ver si 60 minutos a la semana mejor que 40 y mejor hacer pesas que hacer solo bicicleta o que hacer solo marcha nórdica, nos es mucho más difícil encontrar diferencias entre las distintas alternativas de cuando medimos brotes sí o no, ¿no? Luego probablemente tenemos que imaginar nuevos ensayos clínicos y por eso he querido remarcar este de Estocolmo porque me ha parecido muy interesante porque es el primero que marcaba una pauta. ¿Esa es la pauta correcta? No lo sé, probablemente habría que compararla con otra. Pero lo que sí que está claro, que es, ellos con 60 minutos a la semana ya dicen que va bien. También es verdad que esos 60 minutos a la semana iban iguales que los que hacían 2 días a la semana, o sea que hacían 120 minutos. Con lo cual, a lo mejor se trata de lo que hacemos y no de la cantidad. Pero todo esto son preguntas que aún no sabemos. Lo que sí que está claro es, cuando uno tiene fatiga, aunque el cuerpo le pida lo contrario, intentar marcarse un ejercicio moderado 1 o 2 veces por semana, seguro que le beneficiará. Muy interesante. En, en Perdón. cuanto a lo que decía, no me acuerdo del nombre de la paciente, de esto de que le tiraban las piernas, ¿no? Y que parecía que, ¿no? Iba como más velocidad y Nalieli. luego se le cansaban. Muchas veces puede ser por espasticidad, ¿eh? Y a veces cuando uno tiene espasticidad pasa esto, ¿no? Que como tiene como las piernas como más pata de palo, a veces como que tiran de ti, y luego te agotan más, porque claro, estás haciendo un requerimiento de energía más elevado de lo que tienes que hacer. Y a lo mejor podría mejorar, y eso es bueno que lo comentara con su neurólogo, ¿no? Mm, con algún tratamiento para la espasticidad. Probablemente, yo así es como lo explicaría.
En cuanto a otras enfermedades, ¿no?, inflamatorias, eso es así. Incluso en la fibromialgia, que no conocemos cuál es el mecanismo, pero que probablemente también hay un problema de ahorro de energía, y que probablemente también sea por alguna inflamación que aún no sabemos, el único tratamiento efectivo no son los fármacos, es el ejercicio. Con lo cual, probablemente el ejercicio tiene mucho más poder de lo que nosotros mismos imaginamos. Lo único es que nos es muy difícil cuantificarlo. Yo creo que cada paciente, ¿no?, o cada persona debería probarse un poco a sí mismo, ¿no?, y escuchar un poco, decir, pues hago 20 minutos de marcha y me encuentro mejor o me encuentro peor al cabo de un mes, ¿no? Y si voy bien con 20 minutos o con 20 minutos de bici, intento hacer 25, ¿no? Y escuchar un poco el cuerpo, ¿no?, de cómo responde. Y siempre con cosas sin agotarse, ¿no?, que es un poco lo que decíamos, ¿no? O sea, programar el ejercicio, programar el ahorro de energía, hacer el ejercicio el día que al día siguiente no tengamos mucha actividad, ¿no? O no hacerlo en una situación con calor, por ejemplo. Muy interesante esto de, como antes decías, que es un agujero negro, ¿no? Porque hay muchas cosas aún que no quedan muy claras y por lo tanto los médicos vais un poco intentando ver, ¿no?, qué es lo que funciona mejor. Bueno, la oyente que hablaba de sus piernas que le tiraban era la María Dolores, perdón. Em, Vale. a ver, Marvel dice, gracias doctora, muy interesante la charla. En la escala terapéutica se puede cambiar ocrelizumab por rituximab por los costos que ello implica. Es una pregunta interesante, ¿eh? Realmente las dos moléculas son muy similares, y realmente, por ejemplo, y no es que quiera evitarla, pero esto es real. Por ejemplo, los suecos, ¿no?, fueron los primeros en utilizar rituximab, y antes de que saliera el fármaco de ocrelizumab, ¿no?, que saliera el estudio, ellos ya utilizaban rituximab sin un estudio fase 3 randomizado, que es el que nos gusta, ¿no?, a los médicos para poder decir de un modo científico que eso funciona, pero como tenían la experiencia de tantos años, les iba muy bien, vieron la molécula, vieron que era muy similar y han seguido dando rituximab. ¿Qué quiere decir eso? Sí que es cierto que ocrelizumab hizo el estudio, con lo cual tenemos como más garantía, pero también es cierto que rituximab hace muchos años que se está dando, que es mucho más económico y que en los pacientes que van bien, pues no habría mucho problema. Otra cosa es, por ejemplo, en formas primarias progresivas, en las que todos los fármacos han fallado y que el único que ha demostrado una cierta efectividad, ¿no?, de eficacia es ocrelizumab. En este caso, en el que no tenemos tanta experiencia, a lo mejor sí, ¿no?, que probablemente ocrelizumab, que ha hecho el estudio y que lo ha demostrado, podría tener más peso. Esto ya dependerá un poco, va por países, pero desde el punto de vista médico, deberíamos esperar unos resultados muy similares de ocrelizumab con rituximab. Después, Ana, creo que me ha enviado por error a mí la pregunta, pero la voy a leer, ¿vale? Los síntomas invisibles casi no se recogen en la escala EDSS, como ha comentado la doctora, aunque son altamente incapacitantes. Además, es esta escala la que la administración tiene en cuenta en procedimientos para declarar incapacidades laborales. Puede ocurrir que debido a los síntomas invisibles una persona no pueda trabajar, pero como puede caminar, la administración no contempla la incapacidad. ¿Se ha planteado una revisión de la valoración de la escala IDSS donde se les dé a estos síntomas la importancia que tienen? Muchas gracias. Sí, de hecho, todos los neurólogos estamos de acuerdo que la escala de SS queda coja, y queda coja precisamente por estos síntomas invisibles. Pero como es tan difícil cuantificar, claro, la escala de SS lo bueno que tiene es que es una escala ordinal, y que la suma de los distintos sistemas nos da una escala en la que todo, cuando un neurólogo dice este paciente tiene un EDSS de 6, sabe perfectamente más o menos de qué perfil de paciente y de qué grado de enfermedad tiene. Claro, en la fatiga, en el dolor,
En la espasticidad hay una escala, pero sobre todo en la fatiga, el dolor, la depresión, tenemos escalas que abordan un poco más eso, pero que son muy difícilmente transformables en cuanto a ordinales, a ponerles un número. Y este es un problema. Con lo cual, por lo que se ha optado en los ensayos clínicos, que cada vez más intentan abordar estos síntomas para ver si los fármacos nuevos pueden tener efecto sobre esto, es añadir escalas concretas. Probablemente lo que podríamos hacer, o una de las cosas que se puede hacer, es, ya lo solemos añadir, paciente con un IDSS muy bajo, cuando hacemos un informe y está muy incapacitado por la fatiga, podemos, y solemos hacerlo, es decir, este paciente, aunque tenga este grado de discapacidad, ¿no? Tiene mucha limitación por la fatiga, por el lugar de trabajo, etcétera, etcétera. Pero para la administración esto es muy poco cuantificable. Con lo cual, probablemente, y yo creo que aquí las organizaciones, ¿no? Las fundaciones, ¿no? CAEM, la Fundación de Esclerosis Múltiple, eso es lo que más conozco ya yo, ¿no? Pero la Fundación Española, ¿no? de Esclerosis Múltiple tiene un papel muy importante. Por ejemplo, la Fundación de Esclerosis Múltiple en Cataluña antes del COVID, hace como unos 5 años, nos reunió un grupo de neurólogos precisamente para ver cómo podían informar a estos centros y a las empresas de todos estos síntomas, ¿no? Con lo cual, hacer documentos, ¿no? que expliquen esto, hacer mucha pedagogía, no solo a los pacientes, ¿no? sino hacer pedagogía a las empresas, hacer pedagogía, ¿no? a estos centros que validan, yo creo que es muy importante también. Pero juntarlo todo en una escala sola, lo veo complicado. Nos gustaría, pero lo veo complicado. Alexandra nos dice, tengo fatiga crónica desde el diagnóstico de la esclerosis múltiple, lo único que me sobrelleva era la fluoxetina. Luego Yolanda dice, ¿hay evidencia sobre relación entre alimentación y fatiga? Esa es una pregunta muy interesante. Bueno, la fluoxetina es uno de los fármacos que va bien. De hecho, no se da de una forma empírica. Empírica quiere decir que no tenemos estudios que hayan analizado el efecto de la fluoxetina dándole a un paciente fluoxetina y al otro no. Pero la fluoxetina yo es de los fármacos que más doy. Y realmente muchos pacientes mejoran con la fluoxetina. No sabemos por qué, porque precisamente como no conocemos todos los mecanismos que producen la fatiga, no sabemos si es por esto. Sí que es verdad que hay pacientes, uno podría decir, pues que la fluoxetina como un antidepresivo, si mejoras la depresión, mejoras la fatiga. Pero hay pacientes a los que tienen 0 grado de depresión, 0 grado de ansiedad, que tienen una fatiga pura y dura y que les das fluoxetina y que mejoran. O sea que probablemente la serotonina también sea uno de los mecanismos implicados y que explicaría esta respuesta a la serotonina. Pero de momento no lo tenemos comprobado científicamente. Y la otra pregunta era... La segunda pregunta era si hay una relación entre alimentación y fatiga. Claro, hay muchos estudios que dicen que hacer una dieta equilibrada va bien, pero no hay ninguno que haya demostrado que esta dieta te empeora o te mejora la fatiga. Por eso he puesto lo de la vitamina D, porque al menos es lo único que he encontrado de un metaanálisis de estudios que dicen, si normalizamos la vitamina D, podemos mejorar algo la fatiga, y eso está demostrado en escalas. Creo que es muy importante porque la verdad es que yo antes de revisar esto sí que ponía vitamina D en cuanto y explicaba a los pacientes para normalizar y para mejorar el pronóstico, pero no para la fatiga. Con lo cual, a lo mejor en pacientes que tienen unos niveles de vitamina D en el límite, que a lo mejor no suplementarías, pues en estos pacientes nos podemos plantear, si tienen mucha fatiga, probar de suplementar con esta base. Pero más allá de la vitamina D no tenemos evidencia de ningún tipo de dieta en concreto. La Nalieli vuelve a escribirnos y dice, actualmente estoy en silla de ruedas ya que no es posible caminar porque mis piernas y mi brazo no me responden, por lo que no podría hacer ejercicio aeróbicos. ¿Habrá algo que me pueda ayudar para recuperar mi movilidad? Ya que como no me es posible moverme, cada vez me siento más agotado.
Bueno, yo creo que aquí es donde la actividad acuática, ¿no? Es de las pocas cosas que ha mejorado, ¿no? Que puede permitir en estadios avanzados donde hay mucho déficit motor, ¿eh? Am, no sé si recuperar la movilidad, que seguro que no, pero sí mejorar la rigidez, la espasticidad, ¿no? Y mejorar la funcionalidad que nos queda. Yo creo que las actividades acuáticas, ¿no? Son lo que más ha demostrado y lo que más pueden favorecer. Y esto sobre todo en control de la espasticidad. Ima dice, ¿cuándo se empezó a tratar con rituximab? ¿Es lo mismo rituximab y ocrelizumab? Perdón, Am, no sé de Ocrelizumab, qué claro, tratar. Ocrelizumab empezamos más o menos sobre el año 2017, que fue cuando hubo los estudios, ¿eh? Am, pero, pero ya de antes se estaba utilizando rituximab en lo que los médicos llamamos fuera de ficha técnica, es decir, a veces hay enfermedades que no tienen un tratamiento concreto, pero que tenemos otros colegas que han tratado con estos fármacos y que han ido bien. Y esto es un poco lo que hicieron y lo que empezaron a hacer los suecos, pero los suecos lo empezaron a hacer hace 20 años. Por eso ellos, es lo que decía, que ahora no han dejado de utilizar rituximab porque tenían mucha experiencia, aunque no tenían un estudio. Con lo cual, en el fondo, hay más, de momento probablemente aún hay más experiencia de pacientes tratados con rituximab de forma empírica en el mundo que de ocrelizumab, que solo hace 6 años. Lo único es que ocrelizumab hizo un estudio de una manera científica durante 2 años para mirar los pacientes y esto. Y esto nos da seguridad a nosotros. Pero realmente hay tanta o más experiencia con rituximab de momento que con ocrelizumab. Y finalmente, ya que me parece que no hay más preguntas, si las hay, tenéis una última oportunidad para hacerla, volvería a la pregunta de Miguel Ángel, que decía, gracias por ese encuentro, me gustaría conocer los avances para la esclerosis múltiple primaria progresiva, así como de los medicamentos regeneradores de la mielina. Bueno, todo esto son estudios, ¿eh? De momento en primaria progresiva, el único tratamiento que tenemos aceptado es ocrelizumab, ¿eh? Y por eso yo decía que en las formas primarias progresivas, yo creo que sí que ocrelizumab no es lo mismo que rituximab, porque no hay la experiencia previa y en cambio en ocrelizumab sí que tenemos el ensayo. Y bueno, para las formas progresivas, yo creo que los inhibidores de la BTK, que ahora están en fase 3, ¿no? Son, ¿no? que actúan sobre la microglía, y que en principio podrían ayudar un poco a remielinizar, son nuestra gran esperanza. También es cierto que tuvimos evobrutinib que ha fracasado en el primer ensayo de los que había. Pero tenemos otros 3 fármacos, otros 3 inhibidores de la BTK que en principio podrían, bueno, al menos los últimos 2 que están más avanzados, uno se presentará ahora los resultados en el de Sanofi en el ECTRIMS, en la reunión de esclerosis múltiple que hay cada año europea, que este año es en Copenhague, y bueno, parece que están contentos con los resultados iniciales. Sería muy importante porque realmente cuando empezó ocrelizumab tuvimos la sensación de que dábamos como el salto en las formas progresivas. Luego probablemente los resultados han sido un poco desevados, un poco no. ¿Cómo? ¿Delirentes? Sí, no han sido tan buenos como imaginábamos, ¿no? Nos han decepcionado, un poco decepcionantes, ¿no? Probablemente, porque no veíamos los resultados que veíamos en las formas en brotes. Am, pero claro, lo bueno que tienen estos nuevos fármacos es que tienen otro mecanismo de acción, ¿no? En el cual tiene mucho sentido pensar que las formas progresivas irían bien. O sea, que yo creo que no tenemos que desanimarnos porque Ibrutinib salió mal, a ver qué pasa con Tolebrutinib y con los siguientes que vienen. Y bueno, y también pues con la vacuna del Epstein-Barr, ¿no? Realmente hay muchas cosas, empiezan a haber líneas de fármacos que son fármacos que cambian el paradigma, que empiezan a que sus dianas son
otras distintas de los que hemos utilizado hasta ahora. Un poco tenemos la sensación de que con la inflamación hemos tocado techo, pero que la progresión o que la neurodegeneración no la hemos tocado mucho. Y probablemente en la pipeta que hay ahora de fármacos nuevos están mucho más orientados en progresión que en inflamación. Con lo cual yo creo que en los próximos 5 años tendremos alguna cosa, ¿no?, con un poco ya más de cara y ojos para la progresión. Y de hecho es en lo que estamos. Es decir, nuestro leitmotiv ahora es la progresión y es la remilinización. La inflamación, no sé si hemos tocado techo, pero digamos que estamos bastante satisfechos de cómo la controlamos. Sí, de hecho creo que la última pregunta de Esther va un poco en la misma dirección, porque dice que con la medicación los brotes paran, pero la neurodegeneración continúa, ¿no? Y pregunta, ¿hay medicamentos reparadores? Y es un poco esta, ¿no?, la línea que se está intentando buscar. Sí, sí. Sí, no sé si querías añadir alguna cosa. No, si no hay nadie que tenga ninguna otra pregunta, vaya, no. Yo de hecho quería agradecer a las más de 50 personas que se han unido hoy a nuestro Café. Os animo todas y todos a seguir nuestro boletín de noticias en nuestra web, fundaciongaem.org. Y quiero agradecer a Olga Carmona, que recuerdo, neuróloga, especialista en esclerosis múltiple y jefe clínico de la Unidad de Neurología de la Fundación Salud Empordà. Gracias por haber estado con nosotros y deseo a todo el mundo un buen verano y que sea lo con menos fatiga posible para todo el mundo. De Muchísimas momento, gracias. al menos en Cataluña el tiempo está ayudando un poco, que no tenemos esas Ayúdame, temperaturas tan horrorosas. es verdad. Muchísimas Felices gracias. vacaciones. Felices vacaciones Venga, a todos. Adiós. adiós. Adiós.